Vamos a ver cómo hacer tablas dinámicas y gráficos dinámicos con Excel. Esto con la ayuda de algunas conexiones que ya tenemos dentro de nuestro archivo de Excel. Vamos a localizarlo acá en esta esquina en la sección de insertar, tanto las tablas como los diferentes gráficos. Eh, Estos datos podemos obtenerlos ya sea de una tabla que exista en Excel o podemos traerlo de una consulta o conexiones que ya estén establecidas anteriormente. En este caso tengo una consulta de Power Query y también tengo conexiones de Power Pivot. Lo que vamos a hacer es ver los diferentes datos que tenemos por ahí. En este caso, estos datos importados con una consulta de query. Y acá pueden ver o pueden ver los datos que vamos a utilizar como base para nuestras tablas. Y también podemos ver los datos que vamos a utilizar de una conexión que establecimos con Pivot. Ambas conexiones son de la misma tabla. La idea es poder ver cómo utilizamos los diferentes datos de las dos fuentes de información que tenemos en nuestra tabla. Vamos a ver primero las tablas dinámicas. Las tablas dinámicas, vamos a irnos a la pestaña de insertar. Vamos a seleccionar tabla dinámica. Vamos a escoger la fuente de nuestra tabla dinámica. En este caso vamos a darle utilizar fuente, elegir la fuente y tenemos nuestras dos fuentes de consulta y de conexión. En este caso vamos a utilizar primero la que tenemos de la consulta. Vamos a elegirlo, voy a generarlo, puedo generar una nueva tabla, una nueva pestaña o puedo generar una nueva tabla. En este caso vamos a jalarlo de la tabla que tengo ahí ya lista en esa pestaña. Ven que tiene una sección de la tabla dinámica. Esa tabla dinámica al lado derecho podemos visualizar los diferentes campos que tiene nuestra consulta, que va a ser la fuente para esta tabla dinámica en particular. Acá ustedes pueden ver todas las columnas, los atributos que tiene esa tabla de consulta. También tenemos una sección más abajo que nos va a permitir armar las diferentes características, las columnas, los valores, también los criterios de las filas y por último también podremos meter filtros dentro de nuestra tabla dinámica que va a actuar para sesgar un poco más la información que tenemos. Vamos a realizar, en este caso, vamos a escoger algunos campos y los vamos a ir introduciendo tanto en las filas y en las columnas que van a ser nuestra categorización de los datos que vamos a manipular. Por ejemplo, en las filas podemos meter lo que son fechas. Automáticamente Excel, al ser una fecha, nos lo puede separar, ya sea en trimestres, en meses, inclusive en días, por el hecho de ser una fecha. Esto lo hace automáticamente Excel. Vamos a meter dentro de nuestros datos las sumas de las ventas. Podemos ver que podemos cambiar también el tipo de dato o acá podemos escoger moneda y una vez que escogemos el tipo de dato, tenemos varios tipos de moneda en este caso, acá podemos darle ese formato. Vamos a escoger en este caso la suma, porque podemos hacer promedios y otras operaciones. En este caso vamos a hacer la suma. Vamos a hacer la categoría de las columnas, lo podemos cambiar en caso vamos a elegir por marca. Entonces tendríamos una tabla dinámica que nos separa tanto marca como las fechas de venta. Y podríamos incluir también un filtro que nos permita, en este caso, filtrar por el vendedor. Entonces, si ponemos acá al vendedor, vamos a observar en esta esquina donde podemos abrir y filtrar la información. En este caso nos aparecen los 4 vendedores, entonces podemos seleccionar uno de esos vendedores y ver solo la información específica de esta persona. Vamos a poder filtrar, volver otra vez al filtro de todos y de esta manera podremos filtrar tanto la diferente información, podemos abrir o expandir un poco más los datos que tenemos por ahí. Vamos también a crear una tabla dinámica, pero la fuente va a ser distinta. En este caso vamos a utilizar la fuente de la conexión hecha por Pivot. Vamos a seleccionar entonces en este caso mi consulta de Power Pivot.
vamos a extraer los datos. Igual vamos a utilizar esta misma pestaña para introducir los datos. Tenemos nuestra tabla dinámica y podemos observar que aparece un poco distinto. El símbolo aparece con un cilindro anaranjado porque es una conexión. Vamos a tener los diferentes datos, los mismos en este caso porque son las mismas fuentes, solo que los importamos de diferente forma, uno con una consulta y otro con una conexión. Vamos a ver que es exactamente lo mismo, no importa la fuente de la que la tomemos. Podemos introducir, por ejemplo, en filas vendedor y en las columnas la marca, los valores podemos hacer, cambiemos acá y en vez de una suma podemos hacer un conteo de las ventas. Podemos valorar el conteo de las ventas y podemos introducir un filtro o no, por ejemplo, de algún lugar, de alguna fecha de ingreso o fecha de venta. Podríamos utilizarlo para filtrar un poco la información. Vean que el comportamiento de esta tabla dinámica es el mismo independientemente de la fuente. Entonces, la fuente no está sujeta a lo que podemos hacer con nuestros datos importados en la tabla dinámica. Vamos a poder observar los diferentes datos, en este caso, dos tablas dinámicas con fuentes diferentes y valorizaciones diferentes. En este caso, lo que es la marca que tenemos por acá y podemos escoger una marca en específico contra dos vendedores y lo que tenemos es el recuento de ventas en este caso, porque hicimos un conteo de los valores o de las filas que teníamos ahí de los datos. Podemos manipular fácilmente por medio de los filtros los datos para presentarlos, ya sea para presentarlos a la hora de hacer el análisis de nuestra información. Podríamos cambiar de forma fácil y ágil los datos de la fuente que tenemos acá. Entonces aquí tenemos nuestras dos tablas dinámicas con nuestros diferentes valores obtenidos de dos fuentes distintas. Uno de una consulta, que recuerden que las consultas nos van a crear tablas directamente en nuestro Excel, y las conexiones nos traen la información de forma remota o por medio de una conexión directa, ya sea a una base de datos o a una tabla dinámica. Vamos a ver el uso de gráficos. En este caso, vamos igual a insertar, pero vamos a irnos al botón de gráficos. Podemos escoger ya sea importar solo el gráfico o importarlo con una tabla dinámica. En este caso vamos a importarlo con una tabla dinámica para tener ambos datos. Importamos los datos, ya sea de una consulta, de una conexión. Vamos a decirle que en esta hoja, en esta pestaña que acabo de anotar para realizar este ejemplo, vamos a ver que tenemos tanto la tabla como nuestro gráfico. A la hora de insertar los datos, los vamos a insertar en nuestra tabla. Vamos a cargar, por ejemplo, en columnas los datos del vendedor, en los valores la suma de las ventas, y en las filas podemos introducir, por ejemplo, en este caso, vamos a introducir tal vez la fecha de venta. Vamos a ver que automáticamente tanto la tabla dinámica como el gráfico reaccionan a estos datos. El gráfico va a reaccionar directamente a los datos que tenemos en nuestra tabla dinámica. Por eso es que es un poco más sencillo o conveniente que utilicemos la importación de un gráfico junto con su tabla. Si fuera el caso necesario, luego separamos solo el gráfico. Tenemos filtros. Vamos a ver que se generan algunos botones en los cuales podemos filtrar directamente, de un poco distinto a los filtros que podemos obtener con una tabla. Serían los mismos, pero la forma, por lo menos visualmente, cambia un poquito. Vamos a ver que podemos hacer exactamente igual la misma filtración que hicimos anteriormente en los ejemplos anteriores de tablas, y también los vamos a poder hacer de forma con los gráficos. Si vemos los datos, por ejemplo, son numéricos, vamos a cambiar porque son ventas, entonces vamos a cambiarlo a tipo de moneda, y una vez que hacemos el cambio en la tabla, vamos a observar que automáticamente estos cambios se van a ver reflejados en nuestro gráfico.
vamos a ver que también se cambia el tipo de moneda. Entonces, por eso es muy práctico realizarlo o hacer la asociación de una tabla con un gráfico, porque podemos manejar o visualizar los dos datos de dos diferentes fuentes de una misma forma. Eso es mucho más práctico, ya que en algunos casos será más fácil visualizar nuestros datos dentro de una tabla y en otro caso dentro de nuestro gráfico. Vamos a cambiar algunos valores, algunos parámetros. Acá podemos insertar nuevos títulos en los ejes, en los gráficos de información en nuestro gráfico. También podemos optar por cambiar algunas otras particularidades de nuestro gráfico, como pueden ser el esquema de colores, para que se vea un poco mejor el gráfico, dependiendo de los datos que queramos observar. Podemos optar dentro de una gama de colores también, no solo del tipo de gráfico o de escenario que tengamos, que deseemos utilizar. Podemos cambiar el tipo de color, podemos cambiar algunos otros aspectos visuales de este gráfico para mejorarlo o para utilizarlo en el análisis y presentarlo tal vez en una pizarra o en un informe. Vamos a irnos arriba a las diferentes pestañas que tenemos. Podemos ver de análisis, de diseño y también de formato, donde también podemos accesar o acceder a los diferentes tipos de plantillas que se tienen y también a los diferentes colores. Aquí podemos navegar y darle un poco más de cambios a la parte estética de nuestro gráfico, inclusive algunos tipos de diseños sugeridos que nos puede proporcionar la herramienta. Podemos escoger esto, lo haremos según la necesidad y lo que se nos ajuste mejor para mostrar nuestros datos. También podemos observar acá que podemos cambiar el tipo de gráfico. Clic derecho y vamos a obtener este menú. Vamos a observar que tenemos en este caso diferentes tipos. Podemos ir seleccionando el tipo de gráfico que mejor se ajuste. Para esto hay ciertos criterios a la hora de escogerlo. Para eso es conveniente tal vez en algún momento ver algunos aspectos de los mejores gráficos que se ajusten dependiendo del tipo de dato, pero eso será en otra ocasión. Vamos a ver diferentes tipos de gráfico. Aquí los podemos entonces seleccionar el que mejor se ajuste. En este caso lo vamos a dejar como el de barras, que es el que mejor se ajusta para ver los diferentes datos que tenemos acá presentes. Podemos observar, bueno, la relación entre tanto la tabla dinámica y este gráfico y las diferentes opciones que podemos elegir de datos que podemos o atributos de las columnas que podemos manejar dentro de nuestro gráfico dinámico. También podemos escoger algunas cosas como colores de relleno, tal vez algunos efectos dentro del gráfico de sombreado o de formatos que básicamente son aspectos visuales. Los datos como tal los está obteniendo o me los va a proporcionar directamente de nuestra tabla. Y podemos hacer algunas cosas como hacer los filtros también de forma gráfica de los botones que nos proporciona nuestro gráfico. Podemos aumentar o podemos reducir en este caso la escala de tiempo, ya que tenemos meses, trimestres, entonces podemos reducir un poco esa escala que tenemos de nuestro gráfico. En cuanto a los gráficos, tenemos muchos aspectos que podemos modificar. Vamos a ver algunos usos de escalas de tiempo y segmentación. Estas las podemos encontrar en la pestaña de análisis de tabla dinámica. Vamos a encontrar esta sección donde, por ejemplo, podemos insertar una escala de tiempo que va a ser muy útil. Es una herramienta, un objeto que nos va a permitir a nosotros, en este caso vamos a escoger fecha de venta y van a ver que nos aparece un objeto que nos da una línea de tiempo, que es una forma más fácil y que va a estar comunicada directamente con nuestra tabla dinámica. Como tenemos la interconexión junto con nuestro gráfico, cualquier efecto que hagamos eh, en nuestra línea de tiempo se va a ver reflejada tanto en nuestra tabla como en nuestro gráfico, como pueden observar acá. Esto es una forma más fácil o mucho más sencilla, más práctica a la hora de mostrar la información
y de hacer un análisis, ya que con solo la escogencia del tablero gráfico que tenemos de nuestra línea de tiempo, podemos escoger trimestres, años, días, en este caso, porque estamos utilizando una escala temporal. Podemos pasar rápidamente a ver los diferentes trimestres, por este caso, podemos ver los diferentes años. En este caso solo tenemos uno de los años, pero si hubieran datos que tuvieran más años, podríamos rápidamente pasar. Podemos verlo por meses, podemos ver el comportamiento mes a mes, conforme yo simplemente voy haciendo clic a cada uno de los meses que tenemos en nuestra línea temporal, lo podemos ir realizando de forma fácil y práctica. Vamos a insertar ahora una segmentación. La segmentación tiene un criterio un poco más amplio, ya que podemos escoger dentro de nuestros atributos cualquiera de los valores. Por ejemplo, podríamos escoger por vendedor y hacer una segmentación por el vendedor. Nos sale un panel gráfico que nos va a seleccionar los diferentes criterios. En este caso son los nombres de los vendedores. De igual forma, al darle clic a alguno de nuestros vendedores, los datos tanto de la tabla y automáticamente de nuestro gráfico van a cambiar. Yo puedo hacer la combinación tanto de la línea temporal como de la segmentación que tengo acá, que junto con la segmentación y la línea de tiempo podemos obtener información más rápida, vamos a hacer filtros más efectivos, esto combinado con las tablas y los gráficos para presentar algún informe o elaborar alguna presentación que necesitemos para mostrar la información de análisis. También podemos hacer pizarras, pestañas diferentes, seleccionando diferentes datos, diferentes fuentes de información para poder presentar diferentes datos que queramos mostrar a lo largo del informe. De esta manera podemos realizar el análisis de datos importados, ya sean de una consulta o de una conexión para la presentación de los informes.